Una encomienda especial, ¿no? Hemos estado tocando el tema de la salvación, esta relación que nosotros establecemos con el Señor. Y bueno, ahora necesito explicar algo. Si ustedes se habrán fijado, tengo un don muy especial. Tengo el don de que cuando yo digo algo, doy a entender exactamente lo contrario. Y queriendo decir algo que complazca, a veces parece que estoy regañando. Bueno, no es mi intención. Y precisamente advierto esto porque el tema que yo les quiero invitar a meditar tiene que ver con una consideración positiva, agradecida, pero que a veces no tomamos tan en cuenta así. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en este último tiempo, en estos últimos meses, privilegiados, agradecidos con el Señor? ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Es decir, hemos recibido algo extraordinario del Señor, ¿no? Y cuando digo estos meses, quiero decir, no quiero englobar toda nuestra vida, porque el solo hecho de conocer al Señor, de haber hecho pacto con Él, de ir conociendo, adentrándonos en lo que es el reino de Dios, pues en sí mismo es el gran privilegio, ¿no? Pero cada vez, en cada momento, en cada ocasión, vamos siendo privilegiados por el Señor. El lunes pasado el Señor me permitió cumplir 65 años. ¿Dense una idea? No, pues, como decía alguien por ahí, hasta para contarnos se me hacen muchos, ¿no? Pero llegar a esa edad aquí con ustedes, sentirme tan privilegiado por el afecto, por la distinción, por ese acompañamiento, por ese respaldo, esa amistad de ustedes, es un extraordinario privilegio. Pero fíjense que, no le estoy hablando de mí ni nada de eso, claro que estoy agradecido con el Señor, pero lo que quiero llegar es que cada privilegio nos responsabiliza de algo. Eso quiere decir, cuando el Señor nos ofrece algo, nos da la vida, nos sana, nos da alguna compensación que estamos buscando, nos concede una petición. Cada vez que el Señor responde de esa manera y nos privilegia de alguna forma, esto no es gratuito. ¿Qué quiero decir con que no es gratuito? Es gratuito en el sentido que no nos cuesta, pero Él espera algo de nosotros. Y eso es lo que quiero invitarles a meditar ahora. ¿Qué espera el Señor con cada privilegio que nos da? Con cada respuesta a nuestra oración y a nuestra petición. Y esto que Él espera es lo que llamamos las demandas del Señor, las demandas del reino de Dios. No es cualquier cosa participar del reino de Dios. Es algo realmente extraordinario. En algún momento es algo de vida o muerte, pero también se va extendiendo a lo largo de nosotros. Y entonces esta referencia les quiero invitar a leer, tiene que ver con eso. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 20 al 24, dice: entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Nota en arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido con muchos lamentos, de nuevo arrepentido. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Esta es una palabra que puede sonar muy fuerte, que puede sonar amenazante, que puede sonar ya un juicio perentorio contra alguien. En realidad nos está hablando de una expectativa, lo que el Señor quería, lo que el Señor esperaba de estas ciudades, de estas aldeas
y que no se había producido. Como si cada acción extraordinaria, milagrosa, que el Señor había ejercido en este lugar, hubieran sido simples premios, hubieran sido estímulos que las personas disfrutaban sin mayor dificultad y sin mayor compromiso. Pero ¿qué es la actitud de Jesús? ¿Es Jesús esa especie de policía espiritual que les dice, ya oraste, ya leíste la Biblia, ya fuiste al templo, ya hiciste tal cosa? ¿Es ese afán de estar molestando gente? ¿Es ese afán de estar reconviniendo con esa especie de cerrazón de que si no hacen las cosas de esta manera, entonces no están bien? No, aquí Jesús está hablando de algo muy interesante que es en realidad parte de un mensaje, parte de un diálogo que él había tenido desde antes, en los versos anteriores. El Señor les había estado diciendo, es que viene Juan, que no come ni bebe y dice tiene un demonio, viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dice este es un glotón y borracho y miren cómo anda, ¿verdad? Y entonces por eso Jesús empieza a reconvenir a la gente. ¿Por qué no toman nota de lo que realmente está ocurriendo? Es decir, lo que está pasando, las acciones, el movimiento, todo esto que está ocurriendo en el devenir del tiempo, pero sobre todo en las acciones directas del Señor, tienen una enseñanza, tienen un significado. Y tal vez no haya nada más incómodo, nada más complicado que el que una persona viva cosas fuertes y todo eso y pase como si nada, como si ni siquiera se diera cuenta de qué pasó. Una persona, por ejemplo, es librada de un accidente, de una enfermedad grave y se recupera y sale y vuelve a lo mismo como si nada hubiera ocurrido. Y a veces uno los mira y piensa, bueno, no se dio cuenta de lo que pasó. Y esta persona sencilla, simple, como si nada, ¿verdad? Sigue viviendo de la misma forma, de la misma manera. Algo parecido a eso estaba pasando. Porque aquí, si ustedes se fijaron y les hacía énfasis en esta palabra, arrepentido, Jesús comienza a denunciar a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus milagros. No es un reclamo sin sentido, no habla nomás por hablar. Pareciera ser que el Señor había tenido una dedicación especial por estas comunidades. Jorazín, Betsaida, Cafarnaúm o Capernaúm, como lo leemos nosotros, eran ciudades que habían recibido esta acción particular del Señor. En nuestra memoria, quienes han leído los evangelios se fijarán que cada rato se habla de Capernaúm. Ahí sanó a la suegra de Pedro, ahí sanó a un ciego, ahí hizo una cantidad de cosas el Señor. Cuando habla la ciudad, evidentemente no se refiere a las calles y a los edificios y a cosas así, a las casas, sino a las personas. Porque en ese ambiente de la comunidad se va dirigiendo o se va privilegiando ciertas actitudes, ciertos comportamientos. No sé si algunos de ustedes conozcan comunidades, ciudades y luego dicen, en esta ciudad la gente es así. Y a lo mejor hay excepciones. Probablemente no uno y cada uno sean de la misma manera, pero quiere decir la tendencia de la comunidad es esa. Y se identifican las comunidades por cierto carácter, por cierta manera de ser. Y estas comunidades, pareciera ser, se caracterizaban por no tomar en cuenta lo que el Señor había hecho. Por no interpretar adecuadamente estas acciones milagrosas del Señor. Y si lo decimos rápidamente o lo resumimos en una palabra, por no haberse arrepentido. Y bueno, como ya en otras ocasiones lo hemos dicho, el arrepentimiento no es solamente ese dolor por la acción cometida, ese lamento por decir, híjole, no debí de haberlo hecho. No, sino que la palabra arrepentimiento nos remite, nos lleva a cambiar la manera de pensar,
a cambiar nuestra forma de ser. Esta expresión en inglés lo dice más certeramente que en español, ¿no? Change my mind. Cambiar la mente, cambiar la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. No es solamente dolerse, no es solamente lamentar, decir, caray, no debí de haberlo hecho, sino transformar la manera de pensar. Esto es lo que no había pasado. Y entonces los milagros y todas las acciones poderosas, portentosas, pues eran simplemente, no me gusta decirlo, pero es algo que se usa mucho entre nosotros, simples espectáculos, cosas espectaculares. Algo así que más de alguno iba a buscar a Jesús como para decir, vamos a ver ahora qué hace, a ver a quién sana, a ver a quién levanta, vamos a ver a quién les da de comer. Pero tenía que ver eso con su corazón, tenía que ver eso con su manera de pensar, con su manera de ser. Ese era el problema precisamente, que se buscaba la acción portentosa, se buscaba el milagro, se buscaba ese espectáculo para admirarse, para sorprenderse, para decir, no, hombre, este sí hace cosas portentosas. ¿Y de qué servía que lo hicieran? ¿En qué les afectaba? Si ellos seguían permaneciendo de la misma manera. Jorazín, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya mencionar a Tiro y Sidón era una especie de sarcasmo, una especie de insulto encubierto, porque Tiro y Sidón eran conocidas por su paganismo. Eran ciudades paganas, no tenían que ver con las ciudades hebreas, el pueblo de Israel, como eran estas tres a las cuales el Señor se está refiriendo. Y estas tres, Capernaum, Betsaida, Jorazín, eran ciudades que se habían distinguido también por ese ambiente de la comunidad. Por ejemplo, Capernaum tenía una sinagoga, y era una sinagoga importante, principal ahí. ¿Y qué quiere decir que haya habido una sinagoga? Quiere decir que la comunidad era una comunidad religiosa, era una comunidad practicante, sí, de sus ritos, pero no cambiaba su manera de pensar. Y entonces una forma como el Señor va directamente a eso. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho esos milagros, ellos sí se habrían arrepentido. Yo no sé a qué lo podríamos comparar ahora nosotros, pero es como si el Señor nos comparara con alguien que realmente tiene un conflicto muy serio en su manera de vivir y nos dijera, ellos sí habrían permanecido fieles. Y esta es una especie de lamento, una especie de, hay una expresión que dice, son ayes, esa expresión, ay, como decir, qué dolor, qué lástima va a dar reconocer esto. Ellos se habrían arrepentido, ellos sí habrían cambiado su manera de pensar, dice el Señor. ¿Será que estas personas incrédulas, esta comunidad pagana, esta comunidad idolátrica, habría cambiado su manera de pensar? Pues el Señor les dice, ellos sí lo hubieran hecho, pero ustedes parece que siguen siendo igual de necios. Y para Capernaum tiene una palabra un poquito más especial. Sí, para Jorazín y Betsaida, el Señor lo dice en términos más o menos generales. En Capernaum parece ser que le dedica algo especial. ¿Acaso serás levantada hasta el cielo? Esta Capernaum, que se sentía privilegiada por su sinagoga, por lo que ahí pasaba, le dice el Señor, no, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho, y ahora fíjese, ya no habla de cualquier comunidad idolátrica, ya no habla de cualquier comunidad pagana, de cualquier comunidad gentil, ahora habla de Sodoma. Y Sodoma estaba en el inconsciente colectivo, en la mente del pueblo, como el símbolo de la corrupción, como el símbolo de la degradación, como el símbolo de lo más terrible, lo más, pues una vida, lo más perversa que se podían imaginar. Pues ahora el Señor la compara con ella. Si se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Quiere decir, no habría sido destruida, habría quedado ahí. Y entonces emite esta palabra de juicio, dice estas palabras de juicio. ¿A qué se debe que se tenga este tipo
de reacción? ¿A qué se debe que las personas obedezcamos más a la influencia de la comunidad, del grupo donde estamos, que a reflexionar en lo que está pasando con nosotros? Ahora vuelvo a la pregunta que les decía al principio. No sé si continúa el mismo entusiasmo. ¿Cuántos de ustedes se sienten privilegiados por el Señor y que les ha dado algo extraordinario y especial en este tiempo? Qué bueno que sigue el mismo entusiasmo. Porque la medida de los privilegios es nuestra responsabilidad. Así como para detenernos y decir, a ver, ¿será que el Señor espera algo de mí con esta sanidad que ha obrado en mi vida? ¿Será que el Señor espera algo de mí cuando despierto en la mañana y digo, caray, estoy vivo, qué bien se siente respirar? ¿Será que el Señor espera algo de mí cuando me reúno, por ejemplo, y digo, pues no merezco esta cantidad de hermanos que me saluden con tanto gusto? Que bueno, no nos podemos abrazar, pero qué gusto nos da vernos y nos sonreímos y nos acompañamos. ¿Será que el Señor espera algo de nosotros? Pero cuando nuestra conciencia se va así como adormeciendo y nos sentimos como muy merecedores de estos y todos los demás privilegios que vengan, y cualquier cosita que no tenemos escandalizamos y despotricamos y decimos de cosas por cualquier cansancio, por cualquier molestia, por cualquier cosa, como si el Señor tuviera la obligación de estarnos complaciendo cada día. Pero cuando recibimos los privilegios, no pareciera ser que nos detengamos a tomar nota. ¿Qué está esperando el Señor de mí con eso? Esta influencia de esta ola, de cómo es la mayor parte de la gente, nos lleva a imitarlos, a hacer lo que hacen los demás, a obedecer las influencias, sin pararnos a decir, ¿será esto lo que el Señor quiere? ¿Será esto lo que el Señor le agrada? Y cuando menciono esto, tengo que expresarles, tengo que decirles que tal vez estamos siendo más víctimas de la influencia de la comunidad, de la sociedad, de toda esta oleada de cosas, de lo que pensamos. Y de nuevo, repito la advertencia que les decía al principio. No es mi intención descalificar, ni descartar, ni criticar a nadie, sino invitarlos a pensar cómo valorar adecuadamente lo que el Señor está haciendo en nuestra vida cada día. Y cuando digo valorar, quiero decir cómo cada acción del Señor nos transforme, nos vaya cambiando, nos vaya induciendo a algo cada vez mejor. Miren, hacer las cosas lo que hacemos, hacer lo mismo, pero de mejor manera, eso no es cambiar. Eso es más de lo mismo. Si usted ya es sonriente y es amable y dice, yo voy a ser más amable, pues no está cambiando, está siendo más amable, nada más, eso es todo. ¿Sí me explico? Hacer algo diferente de lo que hacía, eso sí es cambiar. De ahí la dificultad. Porque tal vez alguno me diría, bueno, ¿y qué otra cosa quieres que haga? Ya hago esto, ya hago aquello, ya hago esto otro. Pues es que ese es el desafío. Por esa razón, a la mayor parte de nosotros no se nos facilita entender qué es aquello que tenemos, en lo que tenemos que avanzar. ¿Qué es aquello que tenemos que dejar? ¿Cuál es aquello que tenemos que superar? No se nos facilita. Pero sí lo vemos en otros, eso sí. Rapidito, ¿verdad? Mira tanto que lo oye del Señor y se sigue comportando igual. Pero no puedo decir, yo sigo siendo igual. Yo sigo siendo el mismo. Yo sigo en las mismas cosas y los mismos problemitas. Y eso era el problema, que en estas ciudades no era una ni dos personas, no era una ni dos acciones, sino que la influencia ahí se dejaba sentir de una manera que todos eran, o todos se comportaban de acuerdo a ese molde, de acuerdo a esa forma de pensar. Porque
cuando nosotros empezamos a hacer las cosas de una manera distinta a la comunidad, no vamos a ser bien vistos. ¿Sí me explico? Vamos a diferenciarnos rápidamente. Si ustedes ven lo que se usa en ese lugar, la manera de ser de la gente en donde están, y ustedes empiezan a hacer otra cosa, van a ser señalados inmediatamente. En la comunidad más menos educada, más primitiva, van a decir, ¿y este qué se cree? Ahora mira, hace las cosas diferente. ¿A poco se cree muy diferente de nosotros? Y bueno, pues en el reino de Dios sí. Tenemos que hacer esa diferencia. Y si bien aquí era muy notorio para el Señor esto, yo no sé si a ustedes les intriga que no entra en detalle. Simplemente nos dice las cosas de una manera muy general. Qué fácil hubiera sido si hubiera dicho, mira, tú no perdonas a tu prójimo, tú no haces esto, tú no haces aquello, y entonces tomar nota, el Señor quiere esto y esto y esto. Pero cuando está hablando de esa manera en lo general, alude a una parte, de una forma, que en primer lugar, cuando hace este reclamo, lo hace a gente que entiende. No a niños que hay que enseñarles el ABC. Porque al final de cuentas, cuando les están hablando del arrepentimiento del sentido de cambiar la manera de ser, la manera de pensar, pues ellos sabían de qué estaba hablando. Y si nosotros hablamos de transformar nuestra manera de pensar, yo sospecho, no puedo decirlo así enfáticamente, no puedo asegurarlo 100%, pero yo sospecho que si estamos hablando de que también en nosotros influye esa manera general de ser de la gente y sus preferencias y sus usos, sus costumbres, también sabemos de qué estamos hablando. ¿O no? Digo, es mi sospecha, o espero que sepamos de qué estamos hablando. No es irnos con la corriente y hacer pensar de la misma forma como nos induce la televisión, las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? El influjo de la comunidad, sino en esa búsqueda de cómo el Señor hable a nosotros y nos dirija en ese punto específicamente. Muy probablemente las tendencias se establezcan y se hagan y todo eso. Viene a mi mente lo que ocurre cuando el profeta Elías es perseguido. Y entonces cuando se esconde y cuando el Señor le pregunta, pues mira, me buscan y me quieren matar. Y cuando el Señor le explica que en realidad no son las cosas como él piensa, sino hay una cantidad de personas que no han doblado su rodilla al ídolo, entonces como si el Señor en algún momento nos dijera, mira, esas veces cuando te sientes que eres el único que piensa de esa manera y que vas en contra de la corriente y que nadie te entiende, en realidad no eres el único. En realidad hay mucha gente que en el fondo de su corazón sospecha y dice, ¿no será pura mentira todo esto que se está moviendo y que nos están influyendo y que nos están empujando a un lado y en otro lado? Y entonces somos parte de toda esa mentalidad de rebaño. Y cuando en nuestro corazón el Señor empieza a hablar y nos empieza a dirigir, entonces no es una voz, no es un mensajero, no es un profeta, es el Espíritu del Señor el que se instala en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de decencia, de buenas costumbres, de ser personas cumplidas? ¿Y cuál es la diferencia con lo que el Señor quiere? Capernaum, Corazín, Betsaida, pues eran judíos. Y eran judíos practicantes. Si me permiten decirlo, eran personas decentes. Sí, en sus rutinas. Sí, en sus rituales. Pero no en su corazón. No valoraban realmente al Mesías Jesucristo, el acontecimiento del tiempo del Señor, lo que estaba ocurriendo y que era lo que el Señor esperaba.
¿Cuáles serán las demandas del Señor para nosotros en este tiempo que, a pesar de los vaivenes, a pesar de los riesgos, a pesar de las complicaciones, aquí estamos esta mañana usted y yo? ¿Será que estamos aquí por nuestra linda cara? ¿Porque somos más inteligentes que los demás? ¿Porque tenemos más posibilidades que otros que, pobrecitos, no les ajustó para nada? ¿Será que estamos aquí porque pues tenemos más suerte? ¿No será que el Señor quiere algo de nosotros? ¿No será que el Señor está esperando que en estos tiempos de controversias, de confusiones, de complicaciones, está esperando que hagamos esa diferencia? Que no nos fijemos en lo que se fija la mayoría, sino que preguntemos al Señor: ¿qué es lo que tú quieres de mí ahora? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Y cuando tenemos esa pregunta hacia Él, cuando tenemos ese trato con Él, de seguro, Él nos va a guiar. ¿Dónde está ese punto de las influencias de las que les hablo? No es tan sencillo hablar de esto. Y me parece que esa es la razón por la cual el Señor no entra en detalle, simplemente alude a ese acontecimiento de cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ser. ¿Cuál fue la última vez que usted cambió su manera de pensar respecto a algo? No me sorprendía que no se acuerde. Que si hace tanto tiempo. Pues cada ocasión en que el Señor actúa de una manera extraordinaria en nuestra vida, es la oportunidad de transformarnos. Es la oportunidad de decir: ay, esto es lo que quiere el Señor de mí. Quiero invitarles para que busquemos esa voz en nuestra mente, en nuestro corazón, que se actualice. Que no sea esa voz que un día me habló, un día hace quién sabe cuántos años. Que no sea esa inspiración que un día me llegó. Que no sea aquel conocimiento que un día supe, sino esa voz actual en este momento que me esté diciendo: yo estoy tratando contigo. No es la comunidad, no es la generalidad, no son las influencias, no es lo que la sociedad espera de ti, sino lo que el Señor espera de ti. ¿Y en dónde se hace esa diferencia? Permítanme aquí hacer un paréntesis. Es perfectamente entendible y natural que cuando nosotros nos embarcamos en un proceso de transformación, de buscar al Señor y de buscar esa voz que les digo, tengamos más preguntas que respuestas. Es perfectamente natural. Es más, yo les diría, si llegan rápidamente a la respuesta y dicen: ya sé, sospechen. Lo más seguro es que eso no sea cierto. Porque somos expertos en engañarnos a nosotros mismos. Cuando llega rápidamente la respuesta a nosotros, generalmente va a ser lo más cómodo, lo más fácil de hacer y lo más entendido. Así no actúa el Señor. El Señor nos confronta. Y la respuesta de Él no nos va a agradar. Pero es la respuesta de Él. No es la que yo les tenga que decir. Es interesantísimo que cuando venían las personas al Señor y le planteaban una situación, generalmente el Señor no les daba una respuesta directa. Porque cuando buscamos las respuestas directas y decimos: no, a mí dime qué debo hacer, a mí dime cómo debo hacer, entonces es renunciar a nuestra responsabilidad y entonces decir: no, el pastorado nos me dijo. Por eso no le digo. Porque no quiero cargar con su responsabilidad. Usted es responsable. Y usted es responsable de buscar esa voz y de encontrarla, de ponerse en comunión y de decirle al Señor: yo soy tu siervo. Y si tú dices para acá, para allá, tú eres el Señor. Y estoy seguro que cuando nos adentramos de esta manera, nos vamos a meter en problemas, porque es un desafío. Pero son problemas emocionantes.
porque de seguro nos va a llevar a una nueva altura, a un nuevo nivel. Así como cada uno de ustedes que ha sido desafiado en algún momento y que ha sido llevado a un momento complicado y difícil por enfermedad, por cuestión de trabajo, por cualquier tipo de crisis, y cuando se da cuenta de que el Señor está con usted y el Señor lo dirige, termina a un nivel, a una altura totalmente distinto a donde estaba. De eso se trata. De eso estamos hablando. ¿Será que podamos encontrar esa voz? ¿Será que podamos encontrar esa orientación del Señor? ¿Será que nos demos cuenta cuáles son las influencias que tenemos que resistir? Yo le invito. ¿Cómo se le invita? Yo le invito